La lucha contra la delincuencia es insuficiente y los ciudadanos se sienten desprotegidos. Para frenar la violencia, ¿el porte de armas es la solución? Los crímenes se reportan a diario en un país que siente que la policía y la justicia lo han dejado en indefensión. Hay mafias bien organizadas que se disputan el control de la droga, pero también una delincuencia agresiva y de alcances poco vistos años atrás. ¿Hay forma de poner un alto a esta realidad? En el programa de hoy analizaremos una de las propuestas más controversiales, el porte de armas en la ciudadanía, para saber si este debate, en realidad, es el políticamente correcto. Comenzamos. Hoy nos acompañan Esteban Torres, asambleísta de Tungurahua por Tiempo de Cambio PSC, candidato a la reelección. Marcela Aguiñaga, asambleísta de Guayas por el Bloque de la Revolución Ciudadana. También está con nosotros Rodrigo Tenorio, psicólogo clínico, filósofo y académico. Y Julio César Cueva, abogado penalista y docente de la Escuela de Fiscales. Bienvenidos a Políticamente Correcto. Hoy cuento con un panel de primer nivel para despejar un tema tabú como el que esta semana plantearon al país los dos líderes de la derecha, Guillermo Lasso y Jaime Nebot, sobre el porte de armas ciudadano como una medida para hacer frente a la delincuencia en medio de un Estado que parece haber perdido fuerza y orientación en esta tarea. Claudia. Carlos, cada día se escuchan asaltos y robos con violencia. El Estado toma algunas acciones y se abre el debate para reactivar el porte de armas. Veamos. 3 asesinatos en menos de 48 horas. Uno de ellos era un periodista quien recibió 2 disparos por robarle el celular, en Sauce 6, al norte de Guayaquil. Un dentista recibió 3 disparos mientras se resistía a ser robado. Un grupo de delincuentes ingresó con armas de fuego a una entidad bancaria en un centro comercial al sur de Guayaquil, robándose $14,000. Una mujer entrega su cartera al ser apuntada por un ladrón. No se resiste para no perder la vida. Estos casos de delincuencia son la tónica de cada día en Ecuador. Lo similar en todos es que se usan armas de fuego. Según datos del Ministerio de Gobierno, el 59% de las muertes violentas entre enero y octubre de este año fueron con armas de fuego. 614 homicidios. La alerta de inseguridad se ha prendido en esta pandemia. El gobierno, con su nuevo ministro Patricio Pazmiño, busca una nueva estrategia para garantizar la seguridad ciudadana. Se activaron los comités a escala nacional y se enviaron 500 policías para patrullaje permanente en Guayaquil. Pero parece no ser suficiente. Y en la indefensión de los ciudadanos se abre el debate sobre si deben o no portar armas porque el Estado no garantiza su seguridad. Guillermo Lasso, con el apoyo de Jaime Nebot, buscan que la portabilidad de armas sea legal. Es que debemos permitir que el agricultor, el ganadero, tenga un arma en su casa, que tenga la libertad de proteger a su esposa, a sus hijas, a su familia, el fruto de su trabajo. Y no hay que tener miedo. Los que tienen que vivir con miedo y temor son los delincuentes, no los ciudadanos. Eso hay que autorizarlo, porque aquí se está dando un mensaje terrible al delincuente. Ellos están armados y saben que los ciudadanos no están armados, saben que no va a haber respuesta. Además, el legislador de esa tendencia, Esteban Torres, preparó un proyecto de ley sobre esta materia. Lucio Gutiérrez, de Sociedad Patriótica, dice que impulsará una ley para lo mismo, mientras que Andrés Arauz, candidato por el correísmo, cree que esa no será la salida para frenar la delincuencia. Para él, la solución es devolverle al Estado la institucionalidad en materia de seguridad. Carlos, es importante preguntarnos, ¿es políticamente correcto que se legalice el porte de armas en el país? Bien, gracias Claudia por ese reporte y con esa pregunta comenzamos el debate. Asambleísta Torres, ¿en qué consiste ese proyecto legal que usted va a presentar en las próximas horas o ya lo presentó? Bueno, el proyecto de ley de reforma a la ley de 1980 de tenencia de armas es una reforma trabajada durante 2 años. Esta es una reforma pequeña. Tenemos también un proyecto completo para reemplazar la ley, se lo presentará, espero, en los próximos meses. Pero este proyecto puntual, ¿qué es lo que busca? Garantizar el derecho a tener y a portar armas, que actualmente es legal y está permitido en el Ecuador,
¿Pero qué? A través de sucesivas decisiones ministeriales, decretos presidenciales, resoluciones del Comando Conjunto, ha sido prohibido totalmente. Pero aclaremos una cosa, asambleísta. Usted puede tener la tenencia de arma, que es decir, el arma en la casa, eso está reglamentado y está permitido. Lo que no puede usted es portar el arma en la calle. La tenencia y el porte están permitidas de este momento en el Ecuador desde 1980, que está la ley de acuerdo, armas. pero hay una serie de decisiones que han ido bloqueando eso. Por supuesto. ¿Y qué es lo que se busca? Que los requisitos para tener tenencia y porte no libre, controlado y autorizado, porque lo que se establece en la ley son una serie de requisitos que alguien tiene que cumplir para acceder a tener un arma o a portarlo. Son distintos requisitos. ¿Qué requisitos brevemente? Bueno, brevemente, que sea mayor de edad, que resida en el Ecuador, que no tenga antecedentes penales de ningún tipo, que pase exámenes suficientes a nivel psicológico, a nivel psiquiátrico, y que además complete una preparación, porque no es que se trata esto de tener un arma por tener un arma. Hay que pasar, y hemos establecido, al menos 40 horas de entrenamiento teórico, legal, porque eso es lo que se tiene que saber. ¿Cuándo se puede ejercer la legítima defensa? No es cuestión esto de usar cuando uno quiere, y por supuesto todo el entrenamiento técnico que ni siquiera lo tienen los policías, lamentablemente, en el Ecuador. Ni un solo policía en el Ecuador, lamentablemente, logra entrenar más de 40 horas al año. En Estados Unidos, por ejemplo, el promedio son 8 horas de preparación. Aquí hemos propuesto 40 para que los ciudadanos que deseen puedan tener. Y las muertes por uso de armas son altísimas en Estados Unidos, pues, asambleísta. En todo. Si vamos a culpar al asma, tenemos que culpar también entonces a las cucharas por la obesidad en los Estados Unidos, que matan 2.8 millones de americanos. Vamos a seguir hablando de eso. Asambleísta Aguiñaga, buenos días. ¿Cuáles son los riesgos que usted cree que puede permitir el porte de armas como una solución para la delincuencia, basándonos en este proyecto de ley que plantea el asambleísta con estrictos controles desde el Estado, con exámenes psicológicos, para no pensar que esto es un porte indiscriminado? Primero, decir que me parece absolutamente paradójico que el asambleísta Torres, que se denomina Provida, hoy paradójicamente promueva la muerte y que todos carguemos una arma y nos avaliemos unos con otros para solucionar los altos índices delincuenciales del país. Indudablemente, Carlos, todos estamos hartos de la delincuencia, todos estamos hartos de que nos roben, que nos asalten, que asesinen, que maten a nuestras mujeres por la violencia intrafamiliar, pero la inseguridad no se resuelve con más violencia. Ya lo dicen organismos internacionales como la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, que le pide a los países que la solución de la delincuencia tiene que ver con un sistema integral, es decir, buscar verdaderas políticas de seguridad que tengan que ver con salud, con educación, con empleo, Carlos, y sobre todo también, evidentemente, con la posibilidad de que nuestras comunidades tengan recreación y que puedan tener una vida más sana en menos de violencia. Pero mientras buscamos ese mundo ideal que usted plantea, que obviamente nadie se va a oponer a eso, ¿cómo solucionamos el problema del monopolio ilícito de las armas que tienen los grupos delincuenciales? Porque ahorita estamos hablando de armar o no a los civiles, pero los delincuentes ya están armados y ellos han hecho barbaridades con esa posibilidad. Primero, que el Estado no los puede controlar, y en segundo lugar, pues a ellos se pasan por encima cualquier ley. Bueno, esto tiene que ver con el modelo de país que nos planteamos, el modelo de país donde se desprecia lo público, donde el libre mercado dice que hay que reducir el Estado obeso, entre comillas, y es ahí cuando usted ve que en este descalabro institucional hoy tenemos un Ministerio del Interior que en vez de estar dedicado a darnos seguridad, está dedicado a la politiquería y el reparto. Usted ve hoy un ECU 911 que debería ser potencializado con tecnología y demás, y que hoy lamentablemente pues no tiene esas prioridades. Así que, Carlos, creo que el tema de la inseguridad va más allá. Perfecto. Y ya es claro que a mayor pobreza, mayor índice. Vamos a seguir hablando de homicidio. eso. Gracias, asambleísta. Doctor Rodrigo Tenorio, buenos días. ¿Por qué esta medida es para usted un retroceso de 3 siglos, como lo había mencionado cuando conversamos para invitar al programa? Porque realmente somos violentos, por naturaleza somos violentos. Es decir, siempre estamos a la defensiva porque hay un sinnúmero de enemigos, entre comillas, que nos rodean. O sea, vemos que las libertades de las personas no siempre están favorecidas por el Estado, por ejemplo. Y la violencia está en nosotros. Un niño pequeño, un niño que acaba de nacer, un niño que está en el seno de la madre, masca el pezón de la mamá. Hay violencia porque la mamá no le da más leche. La violencia está en nosotros. La cultura nos permite controlar esa violencia. Y si la sociedad
pone armas en manos de los ciudadanos, esa violencia se va a desviar y vamos a tener mucha más violencia de la que tenemos Pero ahora. así sea todo bien controlado, como plantea el asambleísta Torres, requisitos, examen psicológico, que Una las cosa es Fuerzas Armadas lo Una cosa es el monitoreen. control de la ley, pero la ley no controla a los sujetos. La ley no controla los afectos, la ley no controla ese monto de violencia que tienen los espacios de la pobreza en el país. Eso no controla la ley. Entonces, dar armas a la ciudadanía y va a implicar realmente que se acreciente la violencia y que en poco tiempo tengamos muchos más muertos y heridos Perfecto. de lo que tenemos Bien, ahora. vamos con esa primera pregunta. Doctor Julio César Cueva, ¿por qué en lugar de sugerir un peligroso porte de armas, como lo plantea el doctor Tenorio, no exigimos que se desarmen a los violentos bajo operativos como el que deben liderar Fuerzas Armadas, Policía, que tantas veces se ha insistido en ello? Es que ambas cosas tienen que hacerse. El Estado no va a dejar y no puede dejar de tener un control sobre las calles y sobre, obviamente, pues, el sistema de justicia incluido, sancionar y erradicar lo que son estos grupos organizados que usan armas no digamos de grueso calibre, que usan solamente las Fuerzas Armadas. Es decir, no es que va a salir una cosa va a entrar otra, no es que van a armar a los ciudadanos y ahí también hay una concepción equivocada y la policía ya no va a tener un rol. El rol de la policía en un momento dado de crisis de las Fuerzas Armadas no va a dejar de existir y no puede dejar de existir porque los ciudadanos van a estar armados. Ahora, yo no creo que eso deba ser un derecho, debe ser un privilegio, y porque además no es que cualquier persona va a estar armada. Aquí el problema es que un Estado como el nuestro, que ha fallado en llevar un control, lo que hace es, como no lo podemos controlar apropiadamente, hagámoslo algo más sencillo, lo prohibimos absolutamente. Y entonces produce un desbalance en esta situación, y es lo que está pasando es que la delincuencia porta armas libremente, y el ciudadano pues no tiene la capacidad de defenderse. Doctor, el delincuente sabe que el ciudadano no se va a defender. Pero el privilegio es ¿para quién? ¿Para quién está mentalmente en sus cabales o para la persona que tiene dinero de comprar un arma y de hacer un curso y de capacitarse y de tener una capacitación mayor o similar a la que tiene la policía que señala el asambleísta Torres? ¿Es un privilegio para la gente que tiene dinero sobre el ciudadano común que no podrá cumplir esos requisitos? A ver, es que todo va de la mano. Primero, que no hay una libre importación de armas. No cualquiera va a poder tener un arma. No cualquiera puede pagar un arma. Pero sobre todo, no es una cuestión de que usted la pueda tener o la pueda pagar. Es cuestión de que usted esté mentalmente sano para portar un arma. Entonces, no solamente es necesario que usted pase un examen psicológico. Tiene que pasar una serie de requisitos, un examen psiquiátrico. Usted no le va a poner en manos de una persona depresiva un arma porque se mata a él o mata a otros. Pero incluso usted puede ejercer su trabajo con un arma haciendo de chofer o de guardaespaldas o de escolta de alguien, y no necesariamente el arma es suya, no necesariamente tiene que ver con que usted pueda o no pagar el arma, pero sí tiene que pasar por el hecho de que debe haber un control estricto de la capacidad mental del sujeto de poder portar esa arma y no ser un peligro para sí mismo o para terceros. Y ahí es donde ha fallado el control del Estado. Bien, nos vamos a un siguiente corte comercial, seguimos el debate en Políticamente Correcto. Este programa está en vivo en Radio Suceso 101.7 FM Quito y recuerde que hay un reprise a las 20 horas. Regresamos enseguida con más de este análisis. ¿Porte de armas, problema o solución? Seguimos en Políticamente Correcto. Julio César Cueva, usted tiene una tesis. Usted dice que el modelo de Estado que tenemos, que está vigente desde hace varios años, creó una ciudadanía indefensa, desprotegida del crimen. Y que la solución quizás por eso sea armarla bajo las condiciones que usted ha mencionado. Yo no propongo que se arme a la ciudadanía, porque ese fue el génesis del paramilitarismo en Colombia. Eso está claro en la historia latinoamericana. No, porque y ahí tal vez es donde está el error y se produce la confrontación entre los que están a favor y en contra. Cuando se habla de libre porte de armas, probablemente la ciudadanía piense que es que a todo el mundo le van a ir a dar un arma o todo el mundo va a poder portar un arma. No, lo que se propone es que cese esta suspensión de entregar permisos para porte de armas y se lo entreguen a las personas que realmente las puedan portar bajo ciertas condiciones de salud mental, por así decirlo. ¿Eso qué es lo que va a hacer? Va a tener un efecto psicológico en el delincuente. El delincuente hoy sabe que el que está parado en un semáforo no se va a poder defender, porque donde saca un arma se va preso por el porte ilegal del arma.
Pero si hubiera la posibilidad de que el ciudadano pueda estar armado, ese delincuente tal vez lo piense 2 veces, porque no sabe si el ciudadano va a estar o no armado. Se va a producir una situación de... Perfecto, le entiendo muy bien. Sí. Doctor Cueva, ¿usted cree que en este momento las leyes son demasiado laxas con el delincuente en cuanto a penas que tiene, la posibilidad de que durante determinadas investigaciones pueda salir, se le reduzcan las penas por buen comportamiento, etcétera, etcétera, que hacen de la justicia hipergarantista según los más críticos de todo este sistema de control judicial? Nuestras normas tienen fallas, ciertas fallas que hay que corregir. Pero también tenemos una sociedad extremadamente punitiva, en donde por cualquier cosa lo quieren a usted con prisión preventiva, cuando desgraciadamente el Ecuador tiene una constitución y está sujeto a convenios internacionales que hablan de que esta medida restrictiva de la libertad es excepcional. No siempre es un problema de normas, también hay que decirlo, a veces es un problema de desconocimiento de la forma de aplicar las normas, y eso es una responsabilidad del sistema judicial, entiéndase, jueces y fiscales, pero no siempre son ellos, es un todo. De que deben haber reformas, deben haber reformas. ¿Para qué? Para que ciertos tipos de delitos no generen, cuando se los sanciona, más impunidad. Porque parece mentira, hay personas que las condenan a unas penas en que realmente se incentiva la delincuencia y no se la desincentiva. Marcela Aguiñaga, muchos sectores políticos cuestionan la legislación hipergarantista e ineficiente frente al control de la delincuencia en el país, y esa ha sido una responsabilidad que le han endilgado directamente a los 10 años de Revolución Ciudadana. ¿Esa es una razón que se debería revisar? Bueno, mire, yo creo firmemente que no todo se soluciona necesariamente con mayor punitivismo, y coincido ahí con Julio César. Hay normas que siempre podrán mejorarse, pero evidentemente hoy tenemos un Código Orgánico Integral Penal bastante fuerte. Es más, están restringidas medidas cautelares hacia los delitos más graves, entre ellos entiéndase delitos que van contra la vida. Así que lo que necesitamos hoy mismo es tener un sistema judicial donde los ciudadanos sientan que no privilegian a la impunidad, donde se investiga. Los ciudadanos, yo no creo que quieren venganza, los ciudadanos quieren justicia. Y lo que sucede muchas veces, Carlos, es que la justicia y el sistema judicial no termina de investigar, y esos delincuentes que nos molestan a nosotros, que entran y salen de las cárceles, terminan siendo parte de este círculo vicioso de un sistema que no responde a las necesidades ciudadanas. Creo que hoy mismo tenemos leyes que arduamente están a favor de las víctimas y no de los victimarios, pero en todo caso sí requerimos de un sistema judicial más probo, de elementos de investigación que permitan, insisto, que estos delitos no queden en la impunidad. Perfecto. Esteban Torres, nos estamos anticipando, doctora, la posibilidad de que la violencia se descontrole en las calles con una medida como la que usted plantea. La izquierda es dura con los fetos y suave con los delincuentes. El candidato a la que apoya la asambleísta Aguiñaga no solo está a favor de desdolarizar la economía ecuatoriana, sino también de dejar solo con armas a los delincuentes. ¿Y por qué? Porque siguen el postulado del Foro de Sao Paulo, que siguiendo lo que dijo Castro, lo que dijo Chávez, se pusieron como objetivo desarmar a la población. En absoluto. ¿Pero en qué sentido tiene que ver esa posición política con el hecho de controlar o no una tenencia de armas? Bueno, ¿en qué momento la Revolución Ciudadana ha planteado eso? Que la tenencia y el porte son actualmente garantizados y son legales en el país, pero a través de decisiones políticas, porque esto tampoco es culpa de las Fuerzas Armadas o de la policía, se empezó a desarmar a la población desde el 2009 y quieren seguir con ese desarme. ¿Y sabe por qué? Porque el ciudadano asustado, el ciudadano que no tiene seguridad para emprender, para generar un negocio, siempre estará mirando al Estado. Y a estas personas que son estatistas les encanta tener como rehenes a los ciudadanos del Estado. Por eso, esto lo que busca es garantizar un derecho que está permitido con una reforma que impida que cualquier acuerdo ministerial y decisión administrativa inferior prohíba el derecho de los ciudadanos. ¿Cuál es el derecho al que usted alude? El porte y la tenencia de armas es algo que está garantizado por la ley de armas, que tiene que ser actualizado, por supuesto, pero que no puede ser prohibido vía reglamentos, vía acuerdos ministeriales, acuerdos interministeriales del 2009, el 001 y una serie de decisiones del Comando Conjunto. Pero la vida es un derecho. Usted protege la vida desde la concepción, pero llegamos a un momento en que podemos usar en defensa propia y atentar la vida contra otras personas. ¿No hay una incoherencia? El derecho a la vida no es absoluto, tanto así que incluso en el caso del aborto está previsto el artículo 150, numeral 1 del COIP, cuando está de por medio y en colisión el derecho a la vida de la madre. Y en este caso, ¿de qué estamos hablando? Cuando hay colisión constitucional entre el derecho a la vida de la víctima
y el derecho a la vida del delincuente. Y cuidado, porque también la izquierda moderna defiende la rehabilitación, que cumplan el 60% de la pena y salgan. No, señores, los delincuentes tienen que estar presos. Para eso está la justicia. Perfecto. Y para eso está la ley. Doctor Tenorio, una reflexión final en este bloque. Miren, dar armas a la ciudadanía es ampliar inmensamente la violencia. Somos violentos, todos los sujetos somos violentos. Si se da armas a la ciudadanía, a los ciudadanos, pueden acrecentar la violencia. Siempre estamos al borde de la violencia. El niño chiquito es violento, masca el seno de la mamá, le muerde. Somos violentos por naturaleza. Si nos dan armas, esa violencia, ¿quién va a controlar? La ley no controla la violencia. Pero el reglamento psicológico que te permite ver a usted, puede manejarla, no lo puede manejar, eso no está bien. Sí, pero eso es absolutamente subjetivo. No es por ley por la cual los ciudadanos somos o no somos pacíficos. Es por formación, es por carácter, es por el medio social y económico en el que vivimos. Dar armas a la ciudadanía es crear un campo mucho más amplio de violencia. Ya somos violentos. La política nacional es una política violenta. Las condiciones sociales y económicas del país son violentas, no son pacíficas. Entonces, dar armas a la ciudadanía implica crear nuevos espacios de violencia incontrolables, porque no se los puede controlar. Muy bien, nos vamos a un siguiente corte comercial. Seguimos el debate en Políticamente Correcto. Hay otra violencia en el Ecuador: riñas callejeras, agresión intrafamiliar y femicidios. ¿El porte de armas generaría más muertes por su mal uso? Lo hablaremos luego del corte. La discusión sobre un porte de armas coincide con la campaña electoral y con una sociedad que siente a la delincuencia en la calle y la violencia en el hogar. En Guayaquil, los homicidios intencionales se dispararon en un 36% entre enero y el 18 de noviembre de este año. Es decir, 87 crímenes más que en el 2019, sin contar con los que ocurran en estas semanas. 4 de cada 10 homicidios tienen que ver con el tráfico interno de drogas y 2 por amenazas. Asimismo, de cada 10 muertes violentas, 8 se produjeron con un arma de fuego. La policía asegura que estos crímenes son la expresión violenta de la lucha de mafias que desde las cárceles controlan el 50% del tráfico de drogas en el país. De los 327 homicidios cometidos en Guayaquil, solo 22 se produjeron por robo a personas y 12 por robo a casas y carros. Es claro que en el puerto principal el 75% de la violencia es de tipo criminal y el 25% de tipo interpersonal, que no deja de ser preocupante, pues el 60% de esta violencia corresponde a riñas domésticas y el 27% a violencia sentimental. En todo el país, durante este año de pandemia, se reporta un crecimiento inusitado de riñas entre la gente. Los crímenes contra la mujer no cesan: 103 femicidios en el 2020, casi el mismo número registrado en el 2019, sin dejar de mencionar que se contabilizan 1.083 suicidios en lo que va del año. Preguntándonos si toda esta violencia social puede avivar la tragedia con un porte más libre de armas. Bien, gracias por ese reporte, Claudia. Doctor Tenorio, ahí está la realidad. Tenemos unos crímenes en las calles, la justicia no hace su papel, la policía se queda corta y la gente tiene miedo. Es normal que pueda sentir en un momento determinado la necesidad de defenderse. Todos tenemos necesidad de defendernos, saber cómo nos defendemos, por una parte. Por otra parte, somos miembros de un Estado. El Estado nos tiene que defender. Pero bueno, eso no está sucediendo ahorita, doctor. Ya, pero hasta que eso se arregle. Es lo que tiene que suceder. O sea, para eso hay alcaldes, hay prefectos, hay presidente de las repúblicas, hay ministros para defendernos. La defensa no tiene que estar a cargo personal. Imagínese un Estado en el cual usted es el que tiene que defenderse y no el Estado. Lo que está sucediendo en nuestro país es que el Estado ha perdido presencia. Ha perdido presencia, los delincuentes siguen teniendo armas, siguen portando armas, amedrentan a los ciudadanos y los ciudadanos se quedan indefensos porque hasta para poder hacer un reclamo en la fiscalía o en la justicia, esas audiencias son interminables, engorrosas, revictimizan y simplemente la gente pierde el interés. Pero hay que ir a ese espacio de conflictividad que existe en el país para resolver eso y no tratar de resolver desde abajo con las armas. Porque si nosotros justificamos la tenencia de armas en el país, entonces vamos a tener un país armado
y vamos a tener muchísimos más asesinatos, muchísimas más muertes que antes. ¿Usted Ojo, comprueba eso? ¿Usted como psicólogo, como estudioso del comportamiento, asegura que eso va a pasar? eso va a Así sea pasar. muy restrictivo ese libre porte de armas. Eso va a pasar, porque en el momento de la violencia se pierden los límites. Y el momento de perder los límites, la violencia Perfecto. se vuelve insostenible. Ok. Y entonces en la casa a la mujer se le da con lo que se tiene, desde la silla, con el cuchillo, con lo que se puede. Bien, ok. Julio César Cueva, las estadísticas en Guayaquil dicen que el 60% de la violencia es producto del tráfico de drogas, más que del robo. No sé si portar armas es empujar a que los ciudadanos se enfrenten al crimen organizado. O sea, ¿hacia qué tipo de delincuencia nos estamos enfrentando con este problema? Bueno, es que yo pienso que hay una confusión. Cuando se escuchan frases como libre porte de armas o armar a la ciudadanía, en el imaginario social generamos que la gente crea que permitiéndose el porte de armas, la gente va a ir a hacer fila a los cuarteles militares para que le entreguen un arma a todos los ciudadanos. Eso no va a pasar. No es eso lo que ocurre. Lo que va a suceder es que al haber porte de armas, el delincuente ya lo va a pensar dos veces, porque ahora ¿qué es lo que hace? Sabe que el ciudadano no se puede defender. Cuando sepa que ese ciudadano que está parado en un semáforo probablemente sí se va a poder defender, lo va a pensar dos veces. Ahora, la pregunta es si el 60 o 75% de los delitos con armas se cometen por temas de delincuencia organizada, la ciudadanía no tiene nada que ver ahí. No va a ir a resolver el problema. El ciudadano no va a ir a buscar al microtraficante. Eso lo va a hacer la policía o las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, la pregunta es, ¿esos delitos que se cometen dentro de ese ámbito del microtráfico se cometen con armas obtenidas legalmente? No. Ya, de acuerdo. Ahora, el porte de armas que van a dar a los que sí van a poder tenerla. No es necesariamente el arma físicamente. Hablamos de mentalmente sano para poder tenerla. De acuerdo, pero lo contrario no la puede tener, por eso hablaba de privilegio. Pero doctor, entonces el hecho de que sea mucho más bajo el nivel de homicidios por robo a personas, a lo mejor vuelve innecesario hablar de este tema, porque a la delincuencia a la que usted se refiere, según las estadísticas en Guayaquil, es mucho menor que el grueso de muertes que viene por el narcotráfico y que son delincuentes muy peligrosos, que la ciudadanía no se puede enfrentar a ellos. Bueno, la ciudadanía no se va a enfrentar al delincuente que está en una organización como la del microtráfico. El ciudadano lo que va a hacer es tener la tranquilidad de saber que, por ejemplo, su trabajo es llevar valores. Él va a tener la posibilidad de, por lo menos, intentar salvar su vida. Cuando hoy por hoy el delincuente le dispara de entrada, el que tiene que ir y trabajar en los canales del Golfo, o el que trabaja en la ganadería, que le roban todos los días, sabe que por lo menos va a poder enfrentar a ese tipo de delincuencia. Y esto no solo es una cosa estadística, eso también es de quien lo vive, de la víctima, que no solo es a quien matan o asaltan, sino de toda su familia. Perfecto. Bien, Esteban Torres, ¿y qué va a pasar cuando yo use un arma, como dice Rodrigo Tenorio, y responda a lo que yo considere violencia? A un carterista que a lo mejor tiene hambre, que me quiere robar, le disparo, o tal vez en una riña en la calle me enfrento a puñetes con una persona y le saco un arma porque en ese momento tengo la sangre caliente. Bueno, primero hay que dejar clara la discusión que en el Ecuador no estamos discutiendo si prohibir o permitir. Está permitida la tenencia y el porte. Lo que se busca con esta reforma es que no haya una serie de decisiones de segundo nivel que prohíban ese derecho. Pero lo que usted menciona, por eso está precisamente el entrenamiento. En Estados Unidos, por ejemplo, en promedio, aunque esta es una decisión de cada estado, para alguien tener un permiso necesita 8 horas de preparación, 6 horas y media teórica, jurídica, para saber qué significa legítima defensa, cuándo se puede activar el uso de un arma y el resto de entrenamiento. Pero hay un grave problema de violencia en Estados Unidos por el uso de armas caseras, en colegios, niños, gente que dispara. O sea, eso es una realidad, eso es un problema de seguridad pero grave. ¿dónde? Precisamente donde no se puede tener armas. Pero vea usted lo que pasó con este grupo terrorista Antifa cuando empezó a destruir una serie de ciudades. ¿A qué negocios no entraba? Cuando veía el arma. Y lo que menciona también el panelista es fundamental. El efecto de disuasión es fundamental en el tema contra los delincuentes, porque hay que decir cifras también. Hay 150,000 armas catalogadas como legales en el país. Se calcula que 3 veces más son armas ilegales. Estamos hablando de 400 a 450,000, que son subametrallas, ametralladoras, armas automáticas, y eso no va a desaparecer. Pero ¿usted cree que como sociedad vamos a ser capaces de controlar solo el efecto disuasivo? Es decir, yo le saco mi arma al delincuente y se calma, ¿o eso se vuelve una escalada peligrosísima que termine peor que me hayan robado un celular?
En el análisis del derecho y la economía esto se llama la externalidad positiva. Es el hecho precisamente de que aquel que sabe que el dueño del local puede estar armado, piensa dos veces antes de entrar. Pero ¿qué está pasando en los restaurantes de Quito? Entran, roban, le destruyen el restaurante a ese señor y van y se salen con las suyas. Eso es lo que tiene que cambiar. Y por supuesto, no es un libre porte, es un porte autorizado, es un porte controlado y es un porte con medidas también para que no cualquier persona, no cualquier loco acceda a un arma, Perfecto. sino aquel ciudadano que tenga buenas intenciones. Marcela Guiñaga, ¿por qué no pensar en este porte controlado que plantean Cueva y Torres en este panel? Básicamente, si me permite contestar dos cosas. Primero, que el porte y la tenencia están reguladas en el Ecuador. En eso coincido. Lo que está claro es que no podemos tener un libre deporte de armas en un país donde la gente es capaz de falsificar requisitos para sacar un carnet de discapacidad. Eso es lo que estamos hablando. Aquellos que cogobernaron con Moreno, tanto el PSC como el señor Lazo a través de Creo, es evidente que fueron hacia la mirada de la reducción de la institucionalidad. Y quiero decirle al asambleísta Torres que no desvíe la atención, asambleísta Torres. Yo represento al candidato que va a fortalecer la dolarización, porque su candidato es el candidato que propone que los dólares se vayan de la economía a través de la eliminación del ISD. Así que lo que le importa a la gente, Carlos, volvamos al punto central, lo que le importa a la gente no es tener un arma para salir a disuadir al delincuente. Lo que le importa a la gente es que exista la policía y la policía pueda desarmar a ese delincuente, que vaya a la justicia, que encuentre fiscales que lo acusen a ese delincuente y hayan jueces que establezcan sanciones y sentencias Guiñaga, apegadas a la ley. también lo que Yo tenemos... no creo que debe, Carlos, Sí, siga. Carlos, si me permite, yo no creo que el Ecuador pueda permitirse en una sociedad donde nos matan a las mujeres todos los días, que mañana llegue el acompañante, pareja de una mujer y entonces ya no solamente le va a caer a golpes con la silla, como dice el experto que está en este panel, sino que fácilmente nos van a disparar y ahora sí, mayor número de violencia delante de los hijos. Usted Así topa que un punto, me parece que esa no es la solución. Sí, usted topa un punto que me parece que es importante, es decir, que la institución se conduzca con transparencia y que no sea corrupta en el manejo de la delincuencia, pero no solo los fiscales, no solo los policías son los que nos han quedado cortos, también hay abogados de alto nivel que han permitido y han movido sus gestiones para que gente como Rasquiña salga en medio periodo, cuando esa persona debería estarse pudriendo en la cárcel por ser un gran narcotraficante. Y ese abogado es el mismo que ha defendido, y ese mismo abogado ha defendido a altos funcionarios del gobierno anterior, asambleísta. Mire, cada abogado tiene sus principios y sus éticas, y eso se lo da, digamos, de casa. Cada abogado sabe qué caso tomar por el cual crea que es válido llevar adelante un proceso. Así que yo no creo que esa es la discusión. La discusión es que el Ecuador no está libre para que vayamos a un requisito mínimo de que cualquier persona, luego de un examen que quizás luego lo falsifiquen, lo hagan con el compadre o con el amigo, nos armemos y vayamos a un restaurante con nuestros hijos, con nuestras familias, y llegue un desalmado con un fusil y nos mate. Perfecto, nos vamos a un siguiente corte comercial. Recuerde que este programa está en vivo en Facebook en la cuenta oficial de Coavisa. Regresamos enseguida con más de este análisis. ¿Porte de armas, problema o solución? Seguimos en el debate. Marcela Guiñaga, ¿la violencia intrafamiliar cree usted que se dispararía con una medida como esta por más regulación que plantean Torres y Cueva? Absolutamente, Carlos. Hoy ya tenemos la posibilidad de que a través de una regulación haya la tenencia de armas en las viviendas de ciertos ciudadanos que soliciten bajo cierta reglamentación específica, pero evidentemente el que estemos armados va a incrementar la violencia y va a incrementar la violencia intrafamiliar. Creo que coincido con Julio César en el sentido de que el Estado es el llamado a desmantelar la delincuencia organizada, esa delincuencia que se disputa los territorios por la venta de drogas y demás. Creo que eso es lo indispensable, el Estado y la presencia policial. Y eso es cuando venimos a una discusión del modelo de país que queremos y merecemos tener los ecuatorianos. Que estemos armados en cualquier escenario, en cualquier espacio, en un estadio mañana y hay una muerte masiva. Quizás la estadística de las muertes de los inocentes al asambleísta Torres le parezcan muy pocos, pero cuando son los hijos, los hermanos, los padres de alguien, seguramente ese alguien va a refrescar y tener en su memoria por siempre que el libre porte de armas en el país no soluciona la violencia que hoy mismo vivimos.
Julio César Cueva, ¿cómo enfocar esta discusión que plantea Marcela Aguiñaga? Si nosotros vemos la normativa actual, no está permitido el permiso para portar armas, deja de ser tal cuando usted va a un evento político o a un evento masivo. Por lo tanto, quien quiere entrar a un estadio armado, aunque tenga el permiso, ese permiso no lo protege, está cometiendo ya una infracción. Entonces, eso no se va a evitar teniendo o no teniendo el permiso para portar armas. El que quiere cometer un delito lo comete con un arma, tenga o no tenga el permiso. En el tema de la violencia de género, que hay que combatirla, el que quiera matar a su pareja lo va a hacer con lo que encuentre, como lo dijo otro de los panelistas, no necesariamente con un arma de fuego. Y si ya se decidió hacerlo con un arma de fuego, si no la puede tener legalmente, la comprará ilegalmente. De tal forma que el problema aquí no es el hecho de tener el arma o que existe el arma, sino cómo el Estado controla eficientemente a quién le da un permiso para portar armas. Pero eso hablo yo de que esto no podemos decir que es libre porte de armas, que vamos a armar a la ciudadanía, porque eso no va a pasar. Muchas personas, probablemente 1 de cada 10, si se hacen las cosas bien, no podrá portar un arma aunque la pueda pagar, aunque la pueda comprar, porque no está mentalmente sano. Y si nosotros hacemos las cosas bien, no va a representar un peligro para la sociedad, porque alguien que está mentalmente sano no va a ir a un restaurante. ¿Pero usted está seguro que el Estado va a poder hacer bien ese trámite? Si el Estado ha permitido la falsificación de carnets de discapacidad, ¿por qué no va a poder adulterar este tipo de certificados? Por supuesto, el Estado en estos momentos, si usted me pregunta a mí, y yo soy pro porte de armas, yo no creo que el Estado esté preparado para esto. Tiene que haber una reforma integral que permita que el Estado pueda tener mejores controles desde el momento de entregar el permiso, no posterior. Es que el control es al momento de decidir si usted entrega o no entrega el permiso. No es después, no es que primero entrego y después veo si tal vez usted está o no habilitado para hacerlo o debería tenerlo. No, debe ser antes. Y en efecto, sí, coincido con Marcela. El tema de los carnets de discapacidad es una muestra de la incapacidad del Estado de llevar un control apropiado de beneficios que solo son para ciertos ciudadanos. Bien. Doctor Tenorio, ahí hay unas reflexiones. No pueden ser los violentos los que manejen la política y la ética del país. A todo nivel, doctor. Pero no pueden ser ellos los que estén dirigiendo la política y que marquen las normas ni la normalidad del país. Las armas son mortíferas. Las armas no son plumas para escribir, son para matar, para herir. Y entonces nosotros no podemos construir una sociedad de violencia. Si ya tenemos mucha violencia, si se permite la venta de armas, la tenencia de armas, el uso de armas, esa violencia va a acrecentarse. Y vivimos una época más violenta que en otros años, por lo que nos ha pasado ahora con la pandemia y por la crisis y todo lo demás, ¿verdad? Somos violentos de naturaleza. O sea, no podemos nosotros decir que el ser humano es un ser pacífico. Es violento porque tiene que conquistar la vida, la existencia. No es fácil vivir en un mundo contemporáneo. Pero las dificultades de la vida no las vamos a solucionar con violencia. Hay que enseñar a los niños pequeños inclusive a no solucionar los problemas con los trompones, con los garrotes, con las piedras. Entonces, construir una sociedad con revólveres, con fusiles, con metralletas, es darle la razón al violento, pues darle la razón al criminal. Nos queremos poner nosotros al mismo nivel del criminal que te asalta a vos con un revólver. Entonces yo también voy a tener un revólver. Pero el problema es que el que tiene el revólver es el criminal y me termina matando porque hace un uso violento de la fuerza irracional. Pero es preferible que le des la chequera que tienes o el dinero que tienes, pero que no te iguales a él porque él te va a disparar primero y te va a matar. Perfecto. Bien. Esteban Torres, ¿cómo evitar o cómo garantizar que una regulación como esta no dispare los femicidios? Que eso es muy grave. Bueno, porque acaso que la tenencia y el porte es exclusiva de los hombres. Las mujeres también van a poder acceder a eso y pueden acceder y deberían acceder el día de hoy. Pero eso se vuelve una batalla campal. En absoluto. Además, en la reforma se ha establecido claramente una libre importación, venta, comercialización, porte y por supuesto, tenencia de rociadores de gas pimienta, que
que sirven para disuadir, por ejemplo, los abusos a los que se ven sometidas las mujeres cuando se suben a un bus, cuando van caminando por la calle, y por qué no también con la violencia que pueden subir en su casa. Está esto previsto, porque es increíble. Eso plantea en el proyecto usted. Está previsto porque es increíble que en este país esté prohibido, hasta por acuerdo ministerial, tener rociadores de gas pimienta. Entonces ya no hablemos de armas de fuego, de armas letales, hablemos de estos implementos básicos que van a servir para que sobre todo las mujeres se protejan, porque son las que son abordadas, acosadas en espacios públicos, y además se incorpora la prohibición, se incorpora en este proyecto de ley la posibilidad de que sí puedan acudir a eventos públicos, a asambleas, a reuniones con este tipo de artefactos. O sea, con los rociadores, no con rociadores. Lo demás se mantiene prohibido porque es ilógico que alguien vaya con un arma de fuego a una asamblea, a un estadio, a un evento, pero sí con rociadores que pueden servir para una defensa personal cercana, rápida y efectiva. Perfecto, nos vamos a un corte comercial, seguimos con las conclusiones en Políticamente Correcto. Entramos en la etapa de conclusiones. Rodrigo Tenorio, ¿es políticamente correcto que los ciudadanos porten armas bajo estrictos controles de seguridad del Estado para defenderse de la delincuencia? Creo que no. Creo que una sociedad que se arme es una sociedad débil, es una sociedad que no tiene perspectivas de control personal, y los riesgos de que se incremente la violencia, se incrementen las muertes, son cada vez mayores. Es cierto que tenemos delincuentes que usan armas y que producen muertes, pero no vamos a responder de la misma manera a los delincuentes. Es preciso que el Estado construya nuevas estrategias de sobrevivencia para todo el mundo. Julio César Cuevas, su conclusión. Bueno, yo no creo que con un porte de armas se va a armar indiscriminadamente la sociedad. El porte de armas no es sinónimo de indiscriminadamente entregar porte de armas. La sociedad necesita defenderse. El delincuente necesita tener claro que va a poder probablemente delinquir, pero alguien lo va a poder repeler. Los índices delincuenciales no se van a incrementar porque el delincuente va a seguir haciendo lo que hace, con o sin una sociedad que se pueda defender. La diferencia es que probablemente lo piense dos veces, y la idea es desincentivar al delincuente en esto. El crimen organizado no va a desaparecer por el porte o no porte de armas. Por lo tanto, el Estado tendrá que seguir teniendo el rol que tiene. Lo que tiene que aprender es a controlar efectivamente a quién le da estos permisos. Marcela Aguiñaga, ¿qué es lo políticamente correcto? No es políticamente correcto el libre porte de armas, y tampoco lo es que en esta suerte de propuestas de candidatos sea una suerte de baratillas y ofertillas que lo que buscan es la demagogia y la ineficacia, y que son altamente peligrosas para la sociedad ecuatoriana. Lo que quieren los ecuatorianos es justicia, no venganza. Lo que queremos los ecuatorianos es que no exista impunidad. Esteban Torres. Sin seguridad no se puede emprender, sin seguridad no se puede trabajar, sin seguridad no se puede vivir. Vamos hacia un porte controlado, autorizado de armas, que está actualmente reconocido por la ley, y vamos sobre todo a campear contra la corrupción, contra la delincuencia. Que no sean solo los delincuentes los que tienen armas en este país, que sean los buenos ciudadanos también los que puedan protegerse y proteger a su familia. Quienes se oponen a esta reforma están a favor de que sean solo los delincuentes quienes tengan armas en este país. Y lo cierto es que esta polémica discusión sobre el porte de armas no tendría ningún sentido si la policía y la justicia proyectaran una imagen de mayor eficiencia, rectitud y compromiso ciudadano. Mientras las personas sientan que el Estado hace muy poco para luchar en serio contra el crimen organizado y la delincuencia común, ensayaremos todas las alternativas que se nos ocurra para enfrentar la violencia, incluso por nuestras propias manos, corriendo el riesgo de crear un problema mucho más grave. Hasta el próximo programa. Con estas reflexiones cerramos este programa de Políticamente Correcto. Recuerde que tenemos una nueva cita el próximo domingo, 10:30. Usted siga en la señal de Coavisa.